Entonces uno tiene, por ejemplo, no sé, 5 elevado a la 4, y 5 elevado a la 2 elevado a la 4. Entonces aquí, ¿qué hace uno? Pone la misma base, miren que la base no cambia, y luego se multiplican solo los exponentes. 4 por 2, 8. Entonces 5 elevado a la 2, todo elevado a la 4 es lo mismo que tener 5 a la ¿qué? A la 8. Sale para pintura, no hay más que saber. Eso es todo lo que hay que saber. Breve, es muy breve. Claro, obviamente es que los profesores se ponen feroces, se ponen agresivos. ¿Quién en este caso? Yo. Y entonces yo le digo, lo reto, y cuando lo reto, entonces le pongo todo y al tiempo. Usted tiene que estar pendiente. Vamos a poner ejercicios sencillos y luego a poner ejercicios cada vez más criminales, hasta que lleguen ejercicios parecidos a los del taller. ¿Se van a los del taller? Sí, pero con potenciación nomás. Arriba y abajo. Y mate gente. Delicioso. ¿Ah, no? Muy bien, entrenen. Hasta el hastío. Tranquilos. ¿Cuántas veces les dije que va a durar esto? Listo, ya se está acabando. Miramos casi en la mitad. Raya. Eso es rápido, ¿no? Eso ha sido rápido y sencillo. Bien. Y hay una propiedad que si es mixta, hay una propiedad que es mixta, es decir, que las bases no necesariamente deben ser iguales, que es esta propiedad que dice que si usted tiene, por ejemplo, A a la M por B a la N, todo elevado a la P, no sé, por decir algo. Entonces usted aplica la propiedad del producto otra vez, le manda esta P a esta M y le manda esta P hasta aquí, hasta N. Entonces usted termina diciendo que esto es lo mismo que tener A a la MP por B a la N que a la NP. ¿Estamos? Eso es completamente importante, eso hay que tenerlo que... Profe, hay una propiedad, pues no sé si estoy equivocado, que es de fracciones. O sea, con exponente, con potencia. Sí, claro. Sí hay otra. ¿Sí? Sí hay otra, sí. Sí, toda falta, mi hermano, estoy de a poquitos. Entonces pregunto, ¿estamos claros hasta acá? Ejemplo, 7 por 3, entonces pongamos 7 a la 1, 3 a la 2, elevado a la 3. Entonces uno hace lo que el tipo dijo. 7, 1 por 3, 3 por 3, 2 por 3, 6. ¿Breve o no? Breve, así de sencillo es, no se necesita más tampoco, eso es todo lo que hay que saber. ¿Esa es otra propiedad? Sí, esta es otra propiedad, mi hermano, ya le pongo una besita. ¿Listo? Otra propiedad. ¿Cuántas van? 5. Entonces, 6. ¿Tengo 6? 6. Bueno, porque la de A a la 0 también es una propiedad, ¿no? La de arriba también es una, entonces 6. Esta también es propiedad, sí, estos son propiedades. Listo, otra propiedad. Tranquilos, ¿para qué nos estoy bombardeando de propiedades? Pues para que empecemos a usarlas todas en un solo juego. No. Entonces miren, otra propiedad. En mi cerebro es la última, pero podría faltar esta. Entonces tenemos, no necesariamente son bases iguales, ¿no ven? Las últimas que estoy botando no son necesariamente las bases que iguales, pueden ser bases diferentes. Pero bajo ese efecto, entonces aquí me dicen multiplique otra vez A a la MP sobre A a la MP. P, básicamente cuando el exponente está afuera, lo que hay que hacer es multiplicar ese exponente por el exponente de qué? De adentro, los exponentes que hay adentro. ¿Qué dice su maestro? Sí, ve. En A, sobre A. Discúlpame. Sí, gracias. Esto es una vez. Sí, yo decía, no te entendía. Ok, sí. Listo. ¿Estamos? Esas son las propiedades. Propiedad, tan. Listo, otra propiedad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir resolviendo ejercicios y vamos a ir mirando qué propiedades hay que aplicar. Yo al principio voy a hacerme unos, ¿no? Vamos a hacer unos tranquilos, inocentes. Y luego allá les dejo. Ahí les dejo para que vayan por el camino del Señor. Guerreando. ¿Listo? Entonces, ¿inquietudes? Solo una. Los reto. La próxima clase es el jueves. Listo, quiz. Jueves, quiz, propiedades de potenciación. El martes. Así que escriban.
Hágale, papá. Profe, martes, sí. El martes. No dije jueves, última palabra, jóvenes. ¡Jueves! Ya que al martes ya no nos olviden. De aquí al martes ya no se acuerdan cómo me llamo. Además, el martes voy a estar en otras tierras distantes. ¿Listo o no? Y se va a ir haciéndonos sufrir, profe. Así es. El jueves les voy a dar un trabajo largo, así que estén preparados. Y tengo lectura de libro también, ¿no? ¿Ya les di el libro que leer? ¿No? Bueno, entonces llegaron los días felices. Una película, una película. La que viene el fin de semana. Listo, entonces nos fuimos. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Pan. El ejemplo 1 es muy sencillo. Miren, dice lo siguiente. Dice, hizo mi ejercicio 2 a la 2, 3 a la 4, 4 a la 2. Listo, me dicen, resuelvas esa vaina, pero use propiedades. Es decir, no lo haga a lo chipcha, porque se puede hacer a lo chipcha. Sí, se puede de las dos formas, ¿no? Sí, se puede de las dos formas, pero es que la manera chipcha solo es útil cuando las bases son generalmente ¿qué? Diferentes. Pero cuando las bases son iguales, las propiedades lo son todo y le permiten a uno resolver problemas que ustedes no se imaginan a qué nivel. ¿Listo? Entonces, juguemos el juego. Entonces dice, ay, bueno, ¿y esto con propiedades cómo se puede si las bases son completamente ¿qué? Diferentes? Entonces dice, no, aquí hay mañas. Maña 1. Ah, claro. Yo no. Porque 4 es ¿qué? 2 Por 2. por 2. Entonces me queda 2 por 2, todo elevado a la ¿qué? 2. A la 2. ¿Sí estamos? Es trampa. No, no, no. Sí, esas son mañas de calle, ya. Sí, mañas street salvajes, sí, muy bien. Pero hay que pensar así. Ahora entonces me dice, ah, bueno, entonces va a aplicar las propiedades de potenciación. Porque miren que el tipo dijo que si no tiene producto, ¿qué se me hizo? Acá, si no tiene producto, puede ser bases diferentes o puede ser bases que iguales incluso. Pero entonces aquí este está la M, este está la N, entonces le lanzo esta P a cada uno. ¿Sí estamos? Entonces yo voy a hacer eso. Tranquilos, ¿no entendió qué? ¿Esto que acabo de escribir? Que no pude entender cómo. No, es 2 por 2, 4. Es esto mismo de arriba. ¿Y por qué restó el exponente del 3? No había restado nada. Eso sí es peligroso. No, esa es una buena pregunta. No hay ninguna maña, no, claro, está mal. Perfecto, mi hermano, muy bien. Estás conmigo, mi hermano. Ahí, estos 2 a la 2, 3 a la 4, y aquí entonces digo que esto es lo mismo que tener 2 a la 2 por 2 a la 2. ¿Cómo así, profe? Claro, apliqué esta propiedad. ¿Qué dije? Que multiplico. Recuerden que estos tipos tienen un ¿qué? Un 1, ¿no? 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2. Pues eso fue lo que dijo el tipo. Coja la P, multiplíquela por N. Coja la P, multiplíquela por N. ¿Estamos? Y entonces ahí me dio el truco. Y ahora entonces digo, uy, qué severo, miren que me quedaron todos en potencia de ¿quién? De 2. ¿Sí lo ven? Entonces ahora, como tengo 3 bases iguales multiplicándose, entonces aplico la propiedad de la suma, que dice que si hay bases iguales multiplicándose con exponentes diferentes, se suman los exponentes. O sea que esto es lo mismo que tener 2 a la 6. a la 6 por 3 a la 4. ¿Sabes? O sea que uno sí puede tratar de ¿qué? De simplificarlo. Claro, si uno encuentra que este número, por ejemplo, que me pusieron aquí es múltiplo de alguno de los anteriores. Funciona no solo con el 2. No, con muchos, por ejemplo, si fuera, si esto por ejemplo no fuera un 4, sino fuera un 12, si esto no fuera un 4, sino fuera un 12, eso pegaría pleno, porque entonces, claro, porque no es que el 12 es 4 por 3, entonces saldría un 3 para pelear con el 3, y salía un 4 para pelear con el 2, porque expreso el 4 como 2 por 2 y lo pongo a pelear con este 2. ¿Me entienden o no? Profe, una pregunta que es una que Ya ahorita hago justamente ese. Pero quieto. Ya, entonces se deja así, o uno lo puede ¿qué? Ya resolver. Entonces uno dice eso es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 por 2. 64. ¿Y cuánto vamos ahí? Ahí quedamos. No, porque eso es a la 5. Nos falta 1. 64 por 2. 128, ¿no? ¿No va a 128? Escribamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 64, 64 por 2, 128.
Y ahora nos queda este, que es 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Este es el mismo ejercicio que había puesto antes, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, pues porque en ese era la maña. Da 4. ¿Sí es la maña o no? Y entonces ahora me dice que es lo mismo que tener 128 por 81. Pues vamos a ver. ¿Sí estamos? Vamos a ver si nos da bien o no. 128. Entonces, 1 por 8, 8. 1 por 2, 2. 1 por 1. 1, 128 y ahora al otro lado. 8 por 8. 61 y 4. ¿Qué? 8 por 8. 4. 8 por 8. 64. Uy, no. 4 y man. 6. 6, 8 por 2. 16. ¿Y 6? ¿Qué le pasa? 22. 8 por 2. 16. ¿Y 6? 24. 22. 22. 2, ahí van 2. 8 por 1, 8 y 2. 8, 4 y 2. 6, 3, 0 y 1. 1368 da. ¿Listo? Sí, era lo mismo que lo otro. Sí, no sé. No. ¿Pero será el mismo ejercicio? No sé, no estoy 100% seguro. Tiene que ser exactamente el mismo. O de pronto. 41. ¿Pero era exactamente el mismo? Sí, era el mismo. Ah, sí. O Ah, hay un exponente diferente. Sí. Sí, claro, claro. No me asusten porque ahí sí me pongo nervioso. ¿Cuál es el exponente diferente? no. El del 2 era la 5. Entonces era la 5. Ah, ok. Estos dos eran iguales. 3 a la 4 y 4 a la 2. Sí. Bueno, listo. Ahí está. Si este era la 5, podemos resolverlo, ¿no? Porque si este era la 5, pues voy a poner el ejemplo que fuera ese caso. Pues quedaría 2 a la 5, que sería este de acá, más 2 a... Por 2 a la 2, por 2 a la 2 a la 2, entonces sería 2 y 2, 4, entonces sería 2 a la 4, que sería entonces 2 a la 9. ¿Está de acuerdo? No, tranquila, porque no voy a ir a afán. Es decir, 2 a la 4 sale de que es la misma base y se suman los exponentes. Entonces quedaría 2 a la 4, porque el 2 más 2, 4. Y el 2 a la 5 es el que vendría aquí. Estoy suponiendo que fuera el problema anterior, el que había escrito antes. Este problema ya está terminado. La respuesta es 10.368. Ahora estoy suponiendo que qué pasaría si nos diera 2 a la 5, que es el que teníamos antes, le mandamos el 2 a la 4 que acabamos de descifrar, nos da un 2 a la 9, y entonces nos quedaría 2 a la 9 por 3 a la ¿quién? A la 4, y eso nos tiene que dar el 40.000 que nos dio. ¿Sí estamos? Porque entonces 3 a la 4 ya nos da 81, ¿están de acuerdo? Sí. 3 a la 4 ya nos da 81. Entonces ahora tú puedes saber cuánto da 2 a la 9. Y entonces si vamos en 2 a la 6 y vamos en 128. por 2. Entonces 128 por 2. ¿Cuánto da? 254. 254, que era memoria RAM. 256. Sí, 256. Dale. Y ahora por 2. 512. Pues porque era la memoria RAM más o menos. Y ahora por 2. 1024. Si estamos, ¿cuánto vamos? Y vamos 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9. Ahí está, entonces es 1024. Entonces ahora me dicen que es 1024 por quién? Por 81. ¿Cuánto da 1024 por 81? Ayúdenme ahí. Ayúdenme ahí con ese cálculo. 82.944. ¿Cuánto? 82.944. Seguro ahí algo. No, da 41.000, no mentira. No. 82.944. Entonces Entonces creo que contamos una vez más. Se le hace O sea, creo que contamos una vez más. Era 2 a la 9, dijiste que estaba acá. 2 a la 5. 2 a la 5. No tendrá que estar alterado el ejercicio porque 2 a la 5 es 32. Sí. 2 a la 6. Entonces quedó mal. El a la entonces 6. este también está mal. Sí, ese está mal. Porque 2 a la 6 no nos había dado bien. No. ya 74 entonces. Sí. No era 128. Porque 2 a la 5 es Sí, 2 a la 5 porque es 32 y 2 a la 6 es 68. Borremos y hagamos, papá, que para eso es que estamos. Otra vez vamos a hacer este perro. Entonces, otra vez lo voy a escribir. 2 a la 2, 3 a la 4, 2 por 2 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 4, esto es 2 a la 2, esto es 2 a la 2, entonces tengo 2 a la 6,
3 a la 4. Ahora digo que esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Van cuántos? ¿Me falta uno? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 64, ahí estuvimos mal. Entonces aquí nos da 64 por 3 a la que? A la 4 que nos da 81. Entonces ahora digo 81 por 64. Entonces me da 4 por 1, 4, 4 por 8, 32. 6 por 1, 6, 6 por 8, 48. 48 con un más. Entonces digo 4, 6 y 2 son 8, 8 y 3, 11 va 1, 4 y 1, 5. ¿Estamos? Entonces da 5184. Esa es la respuesta. Ahora vamos a mirar el que estábamos Y haciendo. el otro sea 4.000. 40.000. O a menos que lo hayamos hecho mal al inicio, pero creo que no. Entonces el otro que teníamos era 2 a la 5 por 3 a la 4 por 4 a la 2. Y ahora le aplico la maña. Entonces digo, esto es 2 a la 5, 3 a la 4, 2 por 2 a la 2. Ahora esto digo que es 2 a la 5, 3 a la 4, 2 a la 2, 2 a la 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí voy, estoy repitiendo. Ahora entonces digo 2 a la 5, bueno, si quieren 2 a la 5, 2 a la 4 que viene de acá y 3 a la 4. Ahora sumo estos de acá, entonces me queda 2 a la 9, 3 a la 4. Ahora me armo 2 a la 9. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Cuántos van? 3, 6, 7, 8 y 9. Y empiezo. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, 64 por 2, 128, 128 por 2, 56, 256 por 2, 512. Entonces todo esto, 2 a la 9 nos da 500 ¿qué? 12 por 3 a la 4. ¿Cuánto es 3 a la 4? 81. Entonces ahora toca 512 por 81. Entonces 12 por 81, entonces digo 512, y ahora 8 por 2, 16 van 1, 8 por 1, 8 y 1, 9, y 5 por 8, 40, y pongo el más, 2, 7, 9, 5, 4 va 1, 41.472, da exactamente que lo mismo que habíamos encontrado en el primer intento que hicimos acá. ¿Sí estamos o no? ¿Listo? Entonces, son mañas. ¿Ah? La habíamos embarrado que habíamos dicho que 2 a la 9 era 1024. Nos saltamos, nos dio más grande, nos equivocamos ahí. ¿Listo? Toca tener cuidado con eso. Ven. Otro ejemplo. Entonces miren, ese obviamente es un ejemplo sencillo. Es un ejemplo sencillo pero tiene maña. ¿Sí estamos? Es un ejemplo sencillo pero tiene maña. Pero ahora miremos otro ejemplo donde no hay mañas. Este por ejemplo, 3 a la 2 por 3 a la 4 por 3 a la 5 dividido entre 3 a la menos 2 por 3 a la 3. Ven que entonces ese tiene división. ¿Sí estamos? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo que el profesor nos ha enseñado. Primero con calma, mirar cuáles son las propiedades que puedo aplicar. Entonces ustedes se dan cuenta, pero arriba hay producto. Abajo pues. Y abajo también hay que producto. ¿Sí estamos? Entonces los invito a que primero hagan los productos arriba y los productos abajo. Y luego lo que les dé, ahí sí miran cómo se hace la división. ¿Estamos de acuerdo? 3 a la 11, 3. Empezar a reducir. Sí, empezar a reducir, como veníamos haciendo. Entonces yo digo, bueno, esto lo tengo que tener 3 a la 2 más 4 más 5, o sea, lo escribo, lo que voy a hacer, porque se deja la misma base y se suman los exponentes, porque se están multiplicando los fulanos. Y abajo hago exactamente lo mismo, entonces digo, esto es 3 a la menos 2 más 3. ¿Sí estamos? Sí. Y entonces digo, ahí está. Ahora entonces hago la suma, 4 y 2, 11. 6 y 5, 11, entonces me queda 3 a la 11. Y abajo me queda 3 menos 2, 1, entonces me queda 3 a la 1. En ese punto hay una propiedad, otra vez, que es la propiedad de ¿qué? De la división. Si estamos, ¿cómo es la propiedad de la división? Se deja la misma base, se pone el primer exponente y el de abajo se resta, entonces queda 3 a la 10, porque 11 menos 1, 10, está resuelto. ¿Qué pasa? ¿Que si se puede de otra forma? Sí. Ya hizo la que es AM sobre. No, esté quieto. Recuerden los caminos del Señor. Los caminos del Señor son muchos, amigos. Pero este camino está breve. Sí, por eso, usted escoge un camino breve. Este es un camino, ¿lo puedo hacer por otro camino? Sí, lo voy a hacer por otro camino. ¿Listo? Usando las mismas propiedades. Entonces, miren, ahora se me dio la gana de hacer lo siguiente.
Voy a hacer parchecitos de la etnia, pero parchecitos así, miren. Entonces, ¿cómo es? Voy a hacer este contra este y este contra este. ¿Qué? Aplicando la propiedad de la resta. ¿La ven? Esta resta. Entonces me dice, entonces escriba 3 a la 2 menos, pilas porque este es negativo, entonces menos, menos A la 2. Por menos más. ¿Estamos? Menos de la regla y menos de que este man es negativo. O lo que es lo mismo, el profesor dijo que cuando un número es negativo abajo sube de una vez que positivo. Porque vean que quedó menos por menos y menos por menos más. O sea, es como si el más subiera positivo. ¿Pillan la maña? Es lo mismo. Solo que es que hay que ser decente. Generalmente se pone menos por menos. ¿Estamos? Entonces me queda eso. Ahora me queda por. Y ahora me quedan estos dos fulanos. 3 a la 4 y este sube negativo, entonces queda menos 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y este señor se queda solo. ¿Por qué? Porque no tiene pareja abajo. Entonces ahora digo 2 más 2, 4. 4. Entonces me queda 3 a la 4 por 4 menos 3. 3 a la 1. 3 a la 1 por 3 a la qué? 5. A la 5. ¿Sí estamos? Y entonces ahora me quedaron todos de bases iguales y tengo que sumar los que, los exponentes. 3 a la 10. 3 a la 10. ¿Dio lo mismo? Sí. Sí, bueno, pues entonces da lo mismo. Ahora resolvamos. No, pues ya 3 a la 10. ¿Cuánto es? No sé, bastante, ¿no? ¿Cierto? Muchísimo. Da un número grande. 3 millones. 3 millones. Recuerden, esa es la forma más simple de escribir números muy grandes. La potenciación es la manera más simple de escribir números muy grandes. Por eso les voy a dar una tarea. Quietos, papá. Esto no se ha acabado. Estoy muy bien en el primer corte, pero esto no se ha acabado. Todavía me quedan 2 cortes y todavía tengo poder para decir quién sí y quién no. Y todavía he decidido nada. Así que siguen trabajando en el mismo ritmo. No aflojen el ritmo, que eso es peligroso. ¿Listo? Bueno.